La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, la gracia guiadora de Dios. Éxodo 13, 17 y 22 al 22 dice: Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Por qué Dios estaba llevando por un camino largo a su pueblo, si lo mejor era llevarlos por un camino más corto? El texto nos cuenta cómo Moisés y los israelitas salieron de Egipto para ir a un monte santo, donde se inicia históricamente el pueblo de Israel. Seguramente había otros caminos más discretos o más directos, hacia la tierra prometida. Quizás eran caminos en buenas condiciones y que les permitirían llegar mucho más rápido. Pero resulta que el GPS de Dios marcaba una ruta distinta. Una ruta que a simple vista mostraba muchas vueltas y con más kilómetros para recorrer. No obstante, el pueblo era llevado por la gracia guiadora de Dios a través de una nube de día y una columna de fuego durante la noche. Y de aquí sacamos por lo menos 3 enseñanzas. La primera: Dios les iba a revelar algo que sería la luz para su caminar de vida, es decir, les iba a revelar su ley. Número 2: como no tomaron el camino directo, era menos probable enfrentar otro grupo que enviara a Faraón. O sea, estaba evitando que fueran agredidos. Y número 3, les daba tiempo y la posibilidad para que se pudieran organizar. Entonces, como vemos, en cierto sentido, la historia de Israel se parece mucho a la nuestra, que hemos sido, por la gracia santificadora y justificadora de Dios, sacados de Egipto. Es decir, hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado para comenzar una nueva vida caminando con Dios y siguiendo los mandamientos que nos ha dado a conocer. Aunque ciertamente muchas veces queremos tomar atajos para ir por el camino rápido, el camino que a nuestro parecer es más cómodo y seguro, y no estoy diciendo que sea un camino malo, inmoral o pecaminoso. No, simplemente estoy hablando que es un camino que nos parece más fácil y rápido, porque quizás Dios nos quiere llevar por otro camino que a nuestro parecer es más largo, pesado, duro, cansador y peligroso. No obstante, al seguir su camino, algo sucede, que su gracia guiadora se manifiesta, nos da dirección, nos libra de peligros que no podemos ver, nos organiza y nos permite conocerle más. Porque es en esos momentos de incertidumbre, al no tener claro hacia dónde dirigir nuestros pasos, que su gracia guiadora endereza nuestro caminar, porque no nos olvida. No nos deja, porque Él sigue siendo el mismo Dios que guió a su pueblo, como dice el texto. Nunca se apartó de delante del pueblo la nube de día, ni la columna de fuego de noche, dice el versículo 22. Y hay una razón que nos recuerda Isaías 55, 8 y 9, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué nos dice esto? Porque todo lo queremos ahora y no cuando Dios lo quiere. Parece que no nos gusta que escoja trayectos largos. No entendemos que es para que no regresemos a Egipto, que no regresemos a nuestra vida anterior, a nuestra vida de pecado. Dios rara vez hace algo exactamente como nosotros pensamos que lo hará, y eso nos lleva a la desilusión, pues es lógico. En el caso de Moisés, no fue lo que él esperaba, porque en lugar de permitir que los hebreos salieran, Faraón aumentó su sufrimiento. Pero ¿cuál fue el resultado? Que nada tiene que ver con lo que Dios va a hacer o no hacer. Más bien tiene que ver, todo que ver con lo que suponemos. ¿Se han dado cuenta que aún obedeciendo la voluntad de Dios, en lugar de que las cosas mejoren, se ponen peor? Pero eso es por el propósito que tiene para darnos lo que esperamos, que sus pensamientos acerca de nosotros sean de paz y no de mal. Y necesariamente tenemos que atravesar desiertos, de manera que debemos de cambiar nuestra perspectiva de las cosas que no vemos, pero que son necesarias para nuestro bien. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una parte fundamental de nuestra transformación es nuestra manera de pensar. Dios sabe que cambiar nuestra mente es más difícil que cambiar un camino largo por uno corto. La clave de esto es que nuestros pensamientos deben ser cambiados por los pensamientos de Dios, porque los nuestros son muy limitados, pero los de Dios no tienen límite. Nuestros pensamientos son naturales, los de Dios son sobrenaturales. Nuestros pensamientos son humanos, los de Dios son divinos. Y si somos hijos de Dios, nuestros pensamientos deben de ser los de nuestro Padre Dios. Ahora, para conocer lo que Dios piensa, tenemos que ir a las Escrituras y tener comunión con Él por medio de su Espíritu Santo para que nuestros pensamientos reflejen al Dios que con su gracia transformadora ha llegado a modificar nuestra vida, para que nuestros pensamientos adoren a Dios, para que nuestros pensamientos estén llenos de paz para continuar en medio de este mundo tan convulsionado y para impregnarnos de sabiduría para decidir en la voluntad de Dios y no en la nuestra. Éxodo 13:17 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Tristemente, la mayoría de las veces esperamos algo de Dios, pero no cuando sea su voluntad, sino ya, como si nuestros deseos fueran más importantes que su voluntad soberana. Sin embargo, Isaías nos dice que Dios no trabaja así, y tiene razón. Hay una gran diferencia en relación a antes de recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque antes de eso estábamos en tinieblas y obedecíamos a nuestra naturaleza caída, pero ahora Dios con su gracia guiadora nos coloca en un nivel más alto, nos conduce por el camino hacia la patria celestial prometida por Él para quienes le seamos fieles. Porque por increíble que parezca, Dios quiso desde antes de la fundación del mundo que formáramos parte de su familia celestial. Por eso, cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo cuando aún no habíamos nacido. Por ello debemos entender que la geografía de Dios no es como la nuestra. La suya es perfecta.
y por eso no quiere que caminamos por tierra de filisteos. O sea, Dios no quiere que seamos idólatras y tengamos otros dioses fuera de Él como sucedía con los filisteos. Y aquí es donde se hace presente la gracia salvadora y justificadora de Dios para quienes adoran otros dioses y no le buscan a Él, el único Dios verdadero. Su plan perfecto sigue siendo que para que todos los hombres puedan tener comunión con Él, deben reconocer a Jesucristo como Salvador. Por eso es paciente, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como enseña 2 de Pedro 3:9. Tito 2, del 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Aquí podemos ver la gracia que Dios da para responder a su llamado de llegar a ser sus hijos adoptivos. El favor de Dios se ha manifestado trayendo salvación y se ha hecho real. Eso es porque durante mucho tiempo esperó a que llegara el momento de manifestar a su don inefable. Y debido a eso, ahora podemos disfrutar de la nueva vida que solo Dios puede dar y que además es lo más importante, valioso y maravilloso que podemos recibir en este mundo. Dios tuvo un plan con Israel, su pueblo, pero también lo tiene con su iglesia, sus llamados. Efesios 1:13 dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, se dirige a la iglesia, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios, con su gracia guiadora, llevó a los israelitas a través del Mar Rojo. El Mar Rojo significa bautismo. Recordemos que Juan dijo que él bautizaba en agua, pero que vendría otro, refiriéndose a Jesús, que bautizaría en espíritu. El único requisito necesario para ello es creer en su evangelio, recibirlo y confesarlo como salvación. Pero si la manera de vivir que buscaba agradarse a sí mismo no ha cambiado para glorificar el nombre de Dios, es porque no es salvo ni nacido de nuevo. Es muy fácil creer que porque los domingos no hace falta a la iglesia, son bautizados, diezman y sirven, son cristianos. Pero el problema es que estuvieron en la iglesia, pero no en Cristo. Ahora, el texto dice que Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. En la antigüedad, los sellos se utilizaban para identificar y proteger. Hagan de cuenta que es, por ejemplo, cuando el ganadero hace fierros para herrar a su ganado, pero lo hace con el propósito de identificarlos y protegerlos, ¿verdad? Para que en caso de que un abigeato, pues él ya sabe que ese animal es suyo, ¿verdad? Y lo puede reclamar. Por eso es eso. Así es con el Señor. Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está sobre nosotros para identificarnos, para guiarnos y para protegernos. En cuanto a las arras, significa que la gracia guiadora de Dios a través del Espíritu Santo se nos ha dado como un anticipo, o sea, como la garantía de la plenitud de lo que Dios hará. Es decir, es eso precisamente, el anticipo, la garantía de todo lo que habrá de venir para nosotros. Éxodo 13:18 dice: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados.
Aquí vemos cómo la gracia guiadora de Dios lleva a los israelitas por el desierto durante los 40 años que caminaron. ¿Era necesario tanto tiempo? Pues seguramente no. Pero es precisamente en el desierto donde Dios nos prueba y nos instruye, quiere que aprendamos a depender de Él. Es en el desierto donde Dios nos purifica y todos, sin excepción, alguna vez en nuestra vida de cristianos tendremos que pasarlo porque es allí donde Dios trabaja en nosotros. ¿Y saben por qué? Porque allí nos quita todo lo que nos estorba. Según a los Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. En la gracia guiadora, el apóstol Pablo habla sobre cómo Dios cumple sus promesas. Pero sucede que cuando en nuestras vidas no vemos el cumplimiento de esas promesas, somos tentados a darnos por vencidos porque nos decepcionamos y nuestro corazón tiende a dejar de creer. Sin embargo, jamás debemos dudar que Dios sí cumple sus promesas, pero siempre y cuando seamos obedientes a su palabra. Lo que sucede es que el mundo nos ha condicionado a obtener las cosas instantáneamente y asumimos que Dios obra de la misma manera, pero ya lo aprendimos, Dios no piensa como nosotros. Esperar en sus promesas también es parte de la gracia guiadora, porque Dios usa nuestra esperanza para guiarnos en nuestro caminar hacia nuestra morada celestial. La Biblia nos muestra evidencia de cómo las personas, las promesas que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob, fueron cumplidas en su tiempo sin faltar un punto o coma de lo que les prometió. Bueno, pues así como les cumplió a los patriarcas y a grandes hombres y mujeres de Dios lo que les prometió, de la misma manera nos cumplirá a nosotros lo prometido. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que nos promete. Para empezar, en ninguna parte Dios prometió hacer ricos a los cristianos. Y cualquier enseñanza que afirma que Jesús nos ha prometido riqueza en esta vida, evidentemente se trata de un engaño satánico, porque en ninguna parte del Nuevo Testamento nos promete ni la salud física ni las riquezas. Lo que sí nos promete es que cuando Dios levante de entre los muertos a los cristianos con mayúsculas, se nos darán cuerpos glorificados y habitaremos en perfecta comunión con Dios en la tierra nueva. ¿Qué dice Apocalipsis 21:4? Dice, en ese momento Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni lo será el duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Santiago 1:2 también enseña que estamos llamados a tener por sumo gozo cuando nos enfrentamos a diversas pruebas. Juan 16:33 dice que sabemos que si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. Esto es, que debemos soportar las pruebas y los sufrimientos de esta vida que Jesús mismo nos advirtió tal y como lo vemos en los textos. Y en Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La Biblia nos da muchos ejemplos de promesas de Dios cumplidas. Por ello estemos seguros que tal como nos lo prometió, vendrá a levantar a su iglesia. Pero también su iglesia tiene que hacer lo que le corresponde. Porque también regresará en su segunda venida, ya con la iglesia para el reinado aquí en la tierra en el milenio. Ahora, su gracia también nos guía con la presencia de su Espíritu Santo. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos, o sea, guíenos también por el Espíritu. En el libro de los Hechos, la guía del Espíritu Santo parece un hecho cotidiano, un hecho diario, común.
Y Pablo experimentó la gracia guiadora a través de la dirección del Espíritu a lo largo de todo su ministerio. Aunque puede parecernos normal, es un gran desafío para los cristianos. Y como no queremos batallar, pues nos encantaría que Dios simplemente nos escribiera todos los días sus instrucciones o nos hablara al oído para decirnos qué hacer. Pero el Espíritu Santo no nos habla con palabras audibles. Lo que hace su gracia guiadora es mostrarnos a través de la Escritura cómo debemos de conducirnos. Pero se nos complica porque no tenemos la disciplina para estudiar su palabra, porque solo somos leedores, pero no lectores. Y como no somos conscientes, pues no estamos atentos a su guía. Eso tiene solución. Lo que necesitamos es entender su propósito para nuestras vidas. El problema es que a veces estamos tan centrados en hacer lo que queremos que pasamos por alto que una de las principales razones del Espíritu para hablarnos es para que hagamos nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, no nuestro capricho. La gracia de Dios no solo es para nuestro bien, es para glorificar a Dios cumpliendo su propósito de acuerdo a su voluntad. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas estas cosas son parte de su plan para nuestra vida. Y a medida que recibimos su gracia guiadora y seguimos su voluntad, somos bendecidos, porque es muy importante que los propósitos de Dios se cumplan a través de nosotros. Porque ya lo dije, no se trata de nuestros propósitos, no se trata de nuestra voluntad, sino de los de Dios. ¿Estamos obedeciendo la gracia guiadora de Dios y caminando por donde quiere que caminemos? Pues esa es una pregunta retórica, no me la van a contestar, cada quien lo sabe. Yo tengo la gloriosa promesa de la vida eterna. ¿Usted la tiene? ¿Está seguro de tenerla? Porque si cree que Dios nos la prometió, tenga la seguridad que también nos la dará siempre y cuando nos permitamos ser movidos por su gracia guiadora. Así que, si hemos dado el paso de fe para confiar en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida entera será guiada por su gracia guiadora y a través de su Espíritu Santo, quien traerá a nuestra vida una nueva perspectiva acerca de la vida eterna después de la muerte. ¿Y sabe por qué? Nada más porque Dios es fiel. Oremos pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén